La anatomía es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos como uno, es decir, la forma, topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen. Si bien la anatomía se basa ante todo en el examen descriptivo de los organismos vivos, la comprensión de esta arquitectura implica en la actualidad un maridaje con la función, por lo que se confunde en ocasiones con la fisiología, en lo que se denomina anatomía funcional, y forma parte de un grupo de ciencias básicas llamadas ciencias morfológicas, biología del desarrollo, histología y antropología, que completan su área de conocimiento con una visión dinámica y pragmática. Al científico que cultiva esta ciencia se le denomina anatomista, aunque el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española también acepta el término anatómico. Índice. Etimología. Subdivisiones. Ciencias auxiliares. Historia de la anatomía. Nomenclatura. Planos de sección. Direcciones. Anatomía humana. Sistema esquelético. Sistema nervioso. Sistema circulatorio. Aparato digestivo. Aparato respiratorio. Aparato urogenital. Vía urinaria. Aparato reproductor masculino. Aparato reproductor femenino. Sangre y órganos relacionados. Sangre. Órganos de tratamiento de la sangre. Glándulas. Glándulas endocrinas. Glándulas exocrines. Órganos sensoriales. Sistema tegumentario. Anatomía artística. Asociaciones anatómicas. Notas. Etimología. Deriva del latín, anatomia, y del griego. Anatomía, derivado del verbo, anatemnein, cortar o separar, compuesto de, ana, hacia arriba, vi, temnein, cortarse. El término designa tanto la estructura de los organismos vivientes como la rama de la biología que estudia dichas estructuras, que en el caso de la anatomía humana se convierte en una de las llamadas ciencias básicas o preclínicas de la medicina. 3. Subdivisiones. Anatomía externa de los seres humanos. Aunque es similar a otros mamíferos, con la piel recubierta por vello y el sistema sensorial desarrollados, son los únicos mamíferos con la postura bípeda y tienen, con mucho, el cerebro más desarrollado del reino animal. Anatomía descriptiva, separa el cuerpo en sistemas. También denominada sistemática. 4. Anatomía topográfica, se estudia por divisiones especiales. También llamada regional. Anatomía quirúrgica, consiste en el estudio de la estructura y morfología de los tejidos y órganos del cuerpo aplicados a la cirugía. Anatomía clínica, mencionada también como aplicada, relaciona diagnóstico con tratamiento. Anatomía comparada, compara la anatomía del cuerpo humano con los animales. Anatomía microscópica, predominio de la utilización de microscopio, llamada también histología. Anatomía macroscópica, estudia la forma de las estructuras, no se utiliza microscopio. Anatomía del desarrollo, relacionada desde la fertilización hasta el postnatal, llamada también embriología. Anatomía funcional, denominada también fisiológica, la cual estudia las funciones de los órganos. Anatomía de superficie, utilizada en rehabilitación, kinesiología. Anatomía de las mediciones, usada en el reconocimiento del cuerpo por sus características y medidas. Anatomía radiológica, estudio mediante imágenes. Anatomía patológica, estudia el deterioro de los órganos y sistemas. Anatomía artística, estudia el arte anatómico. Anatomía vegetal, o fitotomía es el campo de la botánica que estudia la estructura interna de las plantas. Anatomía animal, utilizada por los veterinarios. También llamada anatomía veterinaria. Anatomía humana, describe el cuerpo humano. Ciencias auxiliares. Son ciencias que complementan el estudio anatómico especializado y están presentes en cada una de sus ramas de la anatomía en general. Osteología, ciencia que estudia los huesos. Artrología, ciencia que estudia las articulaciones. Miología, estudia los músculos. Angiología, estudia los vasos sanguíneos. Cardiología, estudia el corazón. Esplanología, se encarga del estudio de las vísceras. Neurología, estudia la vía nerviosa y sistema nervioso central. Odontología, estudia el diagnóstico, tratamiento y prevención del aparato estomatognático. Neumología, estudia las vías respiratorias. Gastroenterología, estudia todo lo que abarca el sistema digestivo. Endocrinología, estudia las glándulas. Historia de la anatomía. Prehistoria.
La anatomía occidental tal y como la conocemos en la actualidad tuvo su origen en el Imperio Helénico. Existen muchas pinturas rupestres en diversas cavernas que narran cardiotomías, incisión quirúrgica del corazón, de mamuts, traqueotomías aplicadas a equinos, y diversas miotomías sobre todo explayadas gráficamente a los animales anteriores, paquidermos y equinos, en donde se empleaba instrumentaria elaborada finamente con piedra trabajada y puntas de madera. Edad de Bronce. Diagrama anatómico en The Humani Corporis Fabrica de Vesalius, 1543. En la Edad de Bronce, la anatomía tomó un fuerte impacto centralizado en Asia, sobre todo en el subcontinente indio. La India fue la principal fuente de conocimientos anatómicos para todas las escuelas de enseñanza de la antigua ciencia médica, empezando a repartir sus enseñanzas con el pasar del tiempo hacia China, el Medio Oriente y África. En la India Charaka Samhita, el registro de escritura más antiguo de medicina interna, creado por Charaka, conocido como el padre de la medicina india o ayurveda y de la cirugía reconstructiva, antecesor y maestro del legendario Susruta, realizó las exploraciones anatómicas topográficas en cadáveres humanos sobre todas las estructuras. Fue el primero en descubrir el aparato circulatorio, alrededor del siglo III a.C., nominado en ese entonces Mahatma Mar. Charaka estableció un método sobre prevención de la salud, funcional hasta la actualidad, por lo que es también considerado a nivel mundial como el padre de la medicina preventiva, la cirugía plástica y la medicina interna. A su vez Charaka fue el primer regente en su era de manufacturar más de 113 instrumentos quirúrgicos, que hasta la actualidad ciertos de sus diseños siguen siendo empleados en la práctica quirúrgica. Edad Antigua. Las disecciones de la Escuela de Alejandría, donde destacó Erasístrato basan el conocimiento anatómico aceptado por Galeno en la Roma clásica, quien aportó algunos datos a raíz de unas pocas disecciones en humanos y, sobre todo, en cerdos y monos. 5 Lo mismo pasó con otras muchas facultades y bibliotecas importantes, donde se podía encontrar la ciencia y el conocimiento de aquella época. En este instituto de anatomía el rey autorizó la práctica de disecciones a los muertos, que dio la posibilidad de examinar cuerpos por dentro y describir los órganos. 5 En Egipto se encontraron indicios de importantes trabajos de investigación en la descripción del cuerpo humano. El trabajo original se perdió, pero muchas de estas obras fueron traducidas por los médicos árabes y se llevaron a Persia o Grecia, donde la tradición se continuó. En la Edad Antigua destaca también Galeno de Pérgamo, un médico y filósofo griego. Elaboró un corpus escrito inmenso, con un contenido exhaustivo, con más de 125 volúmenes, que trataban sobre el estudio anatómico funcional de varios sistemas, el muscular, el nervioso, el respiratorio y el circulatorio. Su preponderancia como maestro de medicina duró más de 1400 años en Grecia. Estos conocimientos, también se continuaron enseñando durante la Edad Media. 6. Edad Media. Mondino de Liuzzi, Anatomía, 1541. El conocimiento anatómico de la Edad Media se basa en la aceptación de la anatomía galénica. Las clases impartidas por el profesor se hacían con la lectio del texto de Galeno, y las escasas disecciones en cadáveres eran realizadas por un practicante y un mostrador mientras se leía el clásico, sin crítica. Edad Moderna. Ilustración de Anatomía desde Acta Eruditorum, 1691. La medicina galénica comienza a ser cuestionada desde la anatomía. Tras una serie de descubrimientos por parte de los llamados anatomistas prevesalianos, Andrés Vesalio, considerado como el padre de la anatomía moderna, dedicándose a la disección de cadáveres para la obtención de conocimiento anatómico, plasmó sus observaciones en su De Humani Corporis Fabrica, que marcará la anatomía hasta nuestros días. Edad contemporánea. Ha tenido que vivir la aparición del microscopio, que abrió un nuevo mundo descriptivo microscópico, la anatomía microscópica o histología, y la paulatina conversión de la anatomía en dinámica a partir de la estática fábrica de Vesalio, incorporando función y relación dentro de sus observaciones. Nomenclatura. Planos de la anatomía. Antes de que la anatomía empezara a disponer de nomenclatura oficial, se creó un tipo de lenguaje técnico. El lenguaje técnico se estandariza, de forma que es el mismo en el mundo entero, por ejemplo, vía el sistema NA, Nómina Anatómica, que fue el último en ser revisado en 1998.7. Muchas de las contribuciones en lenguaje técnico se han hecho con el latín o latinización del griego antiguo. Para cada sencilla estructura anatómica hay un nombre, a veces más de uno, de forma que se puede representar mediante diferentes cortes y direcciones, que ayudan a describir la estructura completa. Planos de sección. Artículo principal. Términos anatómicos de localización almohadilla. Planos anatómicos.
Normalmente se usan tres planos para dibujar secciones del cuerpo humano: el plano horizontal, el plan frontal y el plan sagital. El plan mediano es un tipo de plan sagital, que parte el cuerpo en dos mitades simétricas, siendo de este modo el plan sagital que se muestra a la imagen. El plan mediano es el único fijo, en la manera en la cual se han definido. Se puede, por ejemplo, hacer un corte horizontal, frontal o sagital de forma que respetan sus direcciones. Ejemplos son el plano horizontal que se puede hacer a la altura de los hombros, de la rodilla o cualquier otra altura, véase el dibujo. Direcciones. Imagen representando direcciones rostral y caudal. Artículo principal. Términos anatómicos de localización almohadilla termas de dirección. Para el estudio de la anatomía se pueden usar direcciones anatómicas que indican localizaciones relativas o recorridos de sistemas y órganos determinados. La base de direcciones del ser humano es muy parecido a la del resto de vertebrados. 8. Los vertebrados se integran en esta metodología de estudio gracias a la disposición básica que comparten. Simetría bilateral. Muchas de las estructuras y los órganos son simétricos a cada lado del plan media. Disposición de tubo dentro de un tubo. Dentro de la forma de cada vertebrado disponen de un tubo digestivo. Segmentación, repetición de miembros en dirección axial, costillas, extremidades, etc. Columna vertebral vacía y nervada. Notocordio. Bolsas faríngeas. Así pues, unos ejemplos de direcciones anatómicas son: craneal caudal o inferior superior, medial lateral, ventral y anterior dorsal y posterior, proximal distal, derecha e izquierda, superficial profundo. También se usan en conjunto las direcciones rostral y caudal. Anatomía humana. Artículo principal. Anatomía humana. Las personas pertenecen en la clase de los mamíferos. Sí, a grandes rasgos, la anatomía de los humanos es similar a la de la mayoría de los mamíferos. Se muestra a continuación una lista de partes de la anatomía de personas. Las palabras latinas se escriben en cursiva. Sistema esquelético. Esquema del sistema esquelético y huesos principales. Artículo principal. Esqueleto humano. Esqueleto. Cráneo calva. Clavícula clavícula. Manubrio manubrium. Omóplato escápula. Esternón sternum. Costillas costae. Húmero humerus. Cúbito cubitus. Radio radius. Carpos carpus. Metacarpos metacarpus. Falanges phalanx. Pelvis pelvis. Fémur fémur. Rótula patella. Tibia tibia. Perone fíbula. Piepes. Columna vertebral columna. Sistema nervioso. Artículo principal. Sistema nervioso. Véanse también, nervio, neurona y dendrita. El sistema nervioso es el que se encarga de controlar todas las funciones del cuerpo. Esto se consigue gracias a los nervios, que pueden comunicar rápidamente, mediante señales, con todos los músculos y glándulas del cuerpo, para dar órdenes sobre cuándo y cómo trabajar. 10 Es gracias al sistema endocrino que se transportan hormonas a la sangre, que las transporta por todo el cuerpo. El sistema nervioso también transmite información del entorno gracias a la percepción sensorial. Gracias a los órganos sensoriales, los nervios a la piel, los músculos y los huesos envían un flujo constante de información al tálamo donde la información es ordenada y se transmite para tabla procesarla. 11. Sistema circulatorio. Artículo principal. Sistema circulatorio. Las funciones del sistema de circulación son proveer al cuerpo de oxígeno y nutrimento, así como de transportar residuos, dióxido de carbono y excedentes excretados a través de los tejidos. La parte derecha del corazón actúa como bomba de sangre a los pulmones, donde se extrae el dióxido de carbono y se consigue oxígeno fresco. La sangre oxigenada es dirigida otra vez hacia el corazón, que en este caso, recibe la sangre oxigenada a la parte izquierda donde se bombea la sangre hacia afuera a la arteria principal, la arteria aorta, donde la sangre se reparte a todo el cuerpo. El sistema circulatorio consta de las arterias y vasos linfáticos exteriores al corazón que transportan los excedentes de la periferia a su retorno mediante el sistema de venas. Corazón. Vasos sanguíneos. Sangre, vena, arteria, capilar. Vasos linfáticos. Aparato digestivo. Artículo principal. Aparato digestivo. El sistema digestivo está formado por los conductos por donde circulan los alimentos que se ingieren, así como los órganos auxiliares que sirven para la digestión de la comida. El camino del alimento a través del cuerpo humano empieza a la boca,
donde se tritura y mezcla con la saliva. Después, transcurre a través de la boca hacia el esófago hasta llegar al estómago. Dentro del estómago, se añade al comer un ácido fuerte y varias enzimas, siendo removido por los movimientos musculares del estómago, de forma que se convierte en una pasta blanda. Cuando la comida es bien amasada pasa a través del duodeno en pequeñas porciones. 12. En el duodeno se añade la bilis del hígado y el zumo pancreático del páncreas. Más allá empieza la absorción de las sustancias que no necesitan ser divididas en partes más pequeñas, por ejemplo, las vitaminas solubles en agua. 1314. El alimento pasa primero por el intestino delgado donde se absorben los nutrientes, y después por el intestino gordo, donde se absorben los líquidos y las sales. 15. Finalmente, las sustancias restantes se excretan por el recto. El hígado y el páncreas son tradicionalmente considerados como partes del sistema digestivo, a pesar de que son dos glándulas endocrinas y exocrinas. 16. Boca-os. Faringe pharynx. Esófago esophagus. Estómago ventriculus. Duodeno duodenum. Intestino delgado intestinum tenuis. Intestino grueso colon. Ano anus. Hígado jecur. Vesícula biliar vesica biliaris. Páncreas páncreas. Aparato respiratorio. Artículo principal, sistema respiratorio. Laringe larynx. Tráquea trachea. Bronquios. Pulmones pulmones. Aparato urogenital. Vía urinaria. Artículo principal, aparato urinario. Riñones ren. Uréteros. Vejiga urinaria. Uretra. Aparato reproductor masculino. Artículo principal, aparato reproductor masculino. Pene penis. Testículos testis. Epidídimo epididimis. Próstata próstata. Aparato reproductor femenino. Artículo principal, aparato reproductor femenino. Vagina vagina. Clítoris clítoris. Cervix cervix. Útero úterus. Trompas de falopio salpinx. Ovarios ovarium. Sangre y órganos relacionados. Sangre. Sangre. Plasma sanguíneo. Plaquetas. Glóbulos rojos, eritrocitos. Glóbulos blancos, leucocitos. Órganos de tratamiento de la sangre. Bazo. Médula ósea roja. Glándulas. Glándulas endocrinas. Artículo principal, sistema endocrino. Glándula tiroides, glándula tiroidea. Páncreas páncreas. Hipófisis hipófisen. Glándula suprarrenal adrenes. Glándulas exocrines. Artículo principal, glándula exocrina. Glándula parótida, glándula parotis. Glándula mamaria mama. Glándula lacrimal, glándula lacrimalis. Glándulas sudorípares. Hígado jecur. Órganos sensoriales. Artículo principal, sistema sensorial. Los sentidos son el contacto del sistema nervioso con el mundo exterior. Se encuentra entre todas aquellas informaciones de las cuales se recopilan datos. Ojos, oculus, véase también vista. Oids, auris, véase también oído. Nariz, nasus, véase también olfato. Lengua, lingua, véase también gusto. Piel, dermis, véase también tacto. Equilibrio, véase también sistema vestibular. Sistema tegumentario. Artículo principal, sistema tegumentario. La piel es la defensa interior del cuerpo contra los agentes físicos y químicos, así como contra la invasión de los microorganismos, por ejemplo, las bacterias y los virus. Está dividida en diferentes capas, la más exterior es la formada por el fino tejido epitelial, debajo, se encuentra la epidermis y en el siguiente nivel de profundidad se encuentra el derma. Al sistema tegumentario contribuye también la presencia de las uñas, los cabellos, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. La piel. Tejido epitelial epitelium. Epidermis epidermis. Derma dermis. Hipodermis subcutis. Estructuras derivadas. Cabello. Uñas. Glándulas sudoríparas. Glándulas sebáceas. Anatomía artística. Estudios anatómicos de Leonardo da Vinci. El descubrimiento de la anatomía humana está íntimamente ligado a la anatomía artística.
se puede concretar todavía más y afirmar que los conocimientos de la anatomía humana y la artística discurren paralelos a la historia del desnudo al arte y en la vida cotidiana. Los griegos no tenían tanta necesidad de diseccionar cadáveres, a pesar de las vivisecciones de Herófilo de Calcedonia, quien trabajó en la Alejandría helenística en tiempo del Imperio Romano, para efectuar representaciones figurativas del cuerpo humano como tuvieron que hacer 1500 años más tarde los científicos artistas del Renacimiento. Puesto que los antiguos griegos, desde pequeños, contemplaban los nudos de sus jóvenes atletas y de sus hetairas. Aún así, no se tiene que exagerar este vínculo. La representación artística tiene su propia trayectoria, independiente de la trayectoria de la ciencia, a pesar de las indiscutibles coincidencias que se encuentran, como en los estudios de Leonardo da Vinci. El ejemplo del desnudo griego lo pone de manifiesto. Los curos eran un modelo de representación artística arcaizante y un poco hierática, pero no un modelo de representación anatómica. La representación anatómica de los curos estuvo idealizada o esquematizada durante 200 años, desde el estilo arcaico, 650 a.C., hasta Fidias y Praxíteles, c. 450 AC, y el periodo del clasicismo helenístico que después se extendió a las artes etruscas y romanas. En estas dos artes llama la atención que la búsqueda de a veces un descarnado realismo. Los bustos etruscos y romanos eran inicialmente esculturas en terracota o en bronce que obtenían de los moldes de mascarillas funerarias, puesto que el paradigma de estas culturas era suponer que se preservaba algo de la vida del difunto al representar de la manera más fiel posible sus facciones. Asociaciones anatómicas. Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas. Asociación Panamericana de Anatomía. Asociación Centroamericana y del Caribe de Anatomía. Comité Internacional de Ciencias Morfológicas. International Journal of Morphology. Notas y videos que puedes ver. Anatomía humana. Autopsia. Disección. Terminología anatómica de localización. Terminología morfológica internacional. Portal de anatomía de radiología con foros de discusión. Guías de neuroanatomía. Recursos de anatomía. Diccionario de anatomía. Imágenes de la anatomía. Bernardino Montaña de Monserrate, Libro de la anatomía del hombre, siglo XVI. Suscríbete.